Disclaimer. Capítulo 20 Ideas y sugerencias. Hola a todos, este es solo un pequeño capítulo intermedio para darles la oportunidad de comentar ideas y sugerencias para la historia. Los próximos capítulos van a ser muy tiernos ahora que la confesión ya pasó. Todas las ideas son bienvenidas, desde ideas para citas hasta explorar cosas como la profundización de la relación o ideas sobre hacia dónde llevar la historia. Muchas gracias a todos por seguir y amar esta historia como lo han hecho. El amor y el apoyo son simplemente increíbles. Mucho amor. Ahora sí, bueno, claramente lo que acaban de escuchar es lo que escribió la autora original del fanfic que ya fue hace unos meses, aunque sea simplemente una pedida de sugerencias, lo pongo aquí solo para no perder el ritmo de los capítulos y sus números, más para que quede bonito y eso, por esta razón pongo el capítulo 20 y 21 juntos, pues realmente el capítulo 20 no es un capítulo, y en realidad el 21 sería el 20. Por eso lo hago así para evitarme un pequeño enredo con el resto de episodios. Más que eso nada, solo esa aclaración rápida, y que a partir de aquí los capítulos son mucho más relajados y casuales, si es que te gusta más la acción y eso. Capítulo 21 Abrazando lo nuevo. El camino de regreso a la habitación de Zad fue silencioso, pero no incómodo. De vez en cuando sus hombros chocaban mientras caminaban uno al lado del otro, y cada vez J lo sentía como una pequeña sacudida en su cuerpo, ligeramente alarmante, pero no desagradable. No le había soltado la mano desde el beso. A esas horas los Pasilos estaban en penumbra, iluminados únicamente por el suave zumbido de unas tiras de luces de baja potencia que bañaban las paredes con un tenue resplandor ámbar. En algún lugar, a lo lejos en los conductos de ventilación, los ventiladores giraban con constancia, y el ocasional crujido de las viejas tuberías le recordaba que efectivamente, aquel lugar seguía siendo un búnker en ruinas, pero esa noche se sentía un poco más cálido de lo habitual. Zad abrió la puerta con la llave. Esta se abrió con un silbido, revelando un espacio desordenado de una manera reconfortante, herramientas en una caja debajo del escritorio, algunos pósteres viejos en la pared y una cama plegable lo suficientemente grande para dos si no les importaba estar cerca. J entró primero en la habitación de Zad, rozando el marco de la puerta al pasar. La habitación olía a metal y a soldadura tenue, con un ligero aroma a algo cálido. Sus ojos se posaron en la camilla, luego en la silla, y de nuevo en la cama mientras su mente repasaba una docena de posibles escenarios incómodos. Zad la siguió cerrando la puerta con cuidado. Se frotó la nuca al entrar en la habitación, mirando hacia la cama como si fuera un rompecabezas que aún no había resuelto. Dentro de la habitación, Zad le dirigió una mirada esperanzada mientras señalaba la cama. Puedes quedarte si quieres, solo por esta noche, sin compromiso. J vaciló un instante bajando la mirada hacia sus manos aún entrelazadas, y luego recorrió la habitación con la vista. El resplandor del pasillo se había desvanecido tras la puerta cerrada, dejando solo el suave tono ámbar de una única lámpara de pared que iluminaba el espacio. ¿Quieres decir quedarme? ¿Como aquí?, preguntó ella, volviendo a mirarlo a los ojos, confundida por lo que quería decir. Asintió levemente con una sonrisa dulce y comprensiva. Sí, aquí, conmigo. Podemos simplemente descansar, sin expectativas. Sus ópticas parpadearon levemente, su cola se enroscó tras ella como un signo de interrogación cauteloso. Algo en su pecho aleteó, una mezcla de ansiedad y anticipación. Zad dijo tras una pausa, con la voz apenas un susurro. ¿Ya he dormido aquí antes? ¿A qué te refieres? Bueno, sí, pero eso fue cuando me cuidabas o cuando necesitabas un lugar donde quedarte y seguías durmiendo en la silla. Pero ahora todo ha cambiado, se ha vuelto algo íntimo. No quiero presionarte, dijo con voz baja pero firme. Así que en cuanto a dónde dormir, puedo dormir en el suelo si te resulta más fácil. O en la silla, aunque te advierto que cruje como si tuviera vida propia. Incluso podemos usar la clásica barrera de almohadas si así resulta menos extraño. J se giró hacia él con los brazos cruzados sobre el estómago en una postura semidefensiva. Abrió la boca, hizo una pausa y luego dejó escapar una risa seca y entrecortada. ¿Podríamos tal vez intentarlo? ¿Dormir juntos? Dijo desviando la mirada. Quiero decir, uno al lado del otro. Nada dramático. Solo creo que quiero que me abracen. Ya sabes, sin tener un ataque de pánico. Sería genial. Se le ruborizaron las mejillas y al instante deseó poder envolverse en una manta y desaparecer. Zad parpadeó sorprendido, luego se suavizó visiblemente por completo. Se acercó y con delicadeza le tomó la mano. Eso suena perfecto, dijo con una sonrisa tan cálida que disipó el último vestigio de su miedo. Se acercaron a la cuna lentamente, casi como si temieran que pudiera desaparecer si se movían demasiado rápido.
J la miraba fijamente como si fuera una especie de altar ceremonial al que no sabía cómo acercarse, mientras Thad se inclinaba para apartar algunas herramientas del borde, despejando el espacio con una risita nerviosa. «Entonces, ¿quieres el lado izquierdo o el derecho?», preguntó, medio en broma. J lo miró parpadeando y luego soltó una risa que sonó más a liberación de tensión que a humor. «Supongo que el lado que no provoque combustión espontánea». Ambos dudaron antes de sentarse, rozándose las radilas al acomodarse en la camilla. El colchón se hundió bajo su peso combinado, y los muebles crujieron suavemente. No era mucho, pero bastaba. El silencio entre ellos se prolongó, no tenso sino tentativo, como si ninguno supiera muy bien cómo empezar algo tan sencillo. Thad se giró ligeramente con cuidado de no acercarse demasiado. «¿Estás bien?», J asintió aunque tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. «Sí, es que me doy cuenta de que nunca había hecho esto antes. No de verdad, no así, sin pánico, sin emergencia, solo nosotros». Sus dedos jugueteaban con el borde de la manta. «No tengo ninguna referencia de qué hacer. Ningún instinto me dice nada. No sé cómo funciona el afecto físico cuando no se trata de supervivencia». Thad esbozó una leve sonrisa y se acercó un poco más. «Entonces ya lo resolveremos». Poco a poco, con cierta incomodidad, abrió los brazos lentamente, invitándolo más que insistiendo, con una sonrisa tranquila en el rostro como si ya supiera cuál sería su respuesta. J lo miró fijamente durante un largo segundo, con los sentidos vibrando como una leve corriente eléctrica. Luego se movió despacio, con cuidado, hasta quedar a su lado, y finalmente se recostó suavemente hasta que su cabeza descansó sobre su pecho. Sus brazos la rodearon sin dudarlo, uno la rodeó por la espalda mientras el otro la protegía por la cintura. Sintió su calor de inmediato, el ritmo constante de sus latidos bajo su mejilla. A pesar de ser más alta que él, acurrucada en su pecho de esa manera se sentía más pequeña. No débil, simplemente segura. Y eso le gustó. Las manos de J se detuvieron un instante inseguras, antes de posarse en sus costados y rodearlo con un suave abrazo. Sus manos temblaron levemente, como si su cuerpo aún no se hubiera percatado de la suavidad de todo aquello, de lo bien que se sentían estando tan cerca sin que el mundo se derrumbara a su alrededor. Thad ladeó ligeramente la cabeza para mirarla, aún sonriendo, con la voz apenas un susurro en la coronilla. «Lo estás haciendo perfecto. Simplemente haz lo que te parezca correcto». J no respondió de inmediato, no con palabras, pero la forma en que lo abrazó con más fuerza, la manera en que se acurrucó un poco más cerca, lo decía todo. Apoyó la frente con más firmeza en su pecho mientras se movía, acurrucándose, dejando que todo su cuerpo se fundiera con el de él. Su cuerpo encajaba de forma extraña pero natural con el suyo, con las piernas ligeramente curvadas mientras encontraba una posición que le resultaba cómoda. No había prisa en ello, solo una gravedad lenta y silenciosa que la atraía hacia adentro, como si finalmente se estuviera dejando caer en algo seguro. Thad se acomodó ligeramente para darle espacio, moviéndose como si temiera interrumpir la cercanía. Su mano se alzó lentamente, sus dedos encontraron su cabello y lo acariciaron con delicadeza. Recorrió su cuero cabelludo con las yemas de los dedos en largas y pacientes caricias, como si intentara calmar algo más profundo que sus nervios. Cada movimiento era suave y deliberado, una silenciosa seguridad de que no tenía que contenerse allí. «No con él», exhaló temblorosamente por la boca, y la tensión en sus extremidades se fue disipando poco a poco. Su cola, que había permanecido enroscada alrededor de sus piernas en una espiral nerviosa, comenzó a desenroscarse. Se deslizó lentamente por la cama como una criatura cautelosa, acercándose sigilosamente a Thad antes de rodear ligeramente su pierna, solo una vez, lo suficiente para sentirlo allí, para conectar. Thad se sobresaltó levemente ante la inesperada sensación, sus ojos se abrieron con una leve sorpresa, pero la expresión se transformó en una suave sonrisa. Una risa baja y afectuosa resonó en su pecho, apenas audible pero profundamente sentida. Le gustó todo esto. Su pierna permaneció inmóvil, aceptando el contacto, dándole la bienvenida. El peso firme de su cola se sentía como algo indescriptible y sagrado, una silenciosa declaración de confianza. La apretó suavemente por la cintura, apretando la mano brevemente antes de relajarla de nuevo. «Eso es bonito», murmuró él contra su cabello, rozando con los labios la parte superior de su cabeza. «Puedes hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa que te parezca bien». J emitió un leve sonido, una mezcla entre un suspiro y una risa a medias mientras apretaba la mejilla contra su pecho. Sus brazos se deslizaron aún más alrededor de su cintura, atrayéndolo hacia sí, sujetándolo como si fuera su ancla en un mundo a la deriva. Su corazón latía con firmeza bajo su oído,
y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no era solo un ritmo de fondo, sino una nana. Por una vez su cuerpo no se preparaba para lo peor, se fundía con lo mejor, y no quería moverse, jamás. Un suave e involuntario sonido comenzó a brotar de lo más profundo de su pecho, un ronroneo bajo y rítmico, casi como el de un gato. Al principio la sorprendió y casi se apartó avergonzada, pero Thad no dijo nada. Sintió las sutiles vibraciones contra su pecho, el suave murmullo de satisfacción, y en lugar de burlarse de ella como quizás lo habría hecho el día anterior, simplemente sonrió. Su mano continuó acariciándole el cabello como para animarla, con suavidad y firmeza. El ronroneo se intensificó, su mejilla se acurrucó contra su pecho con pequeños movimientos soñolientos, su cuerpo se acurrucó cada vez más contra él. Su cola se movió perezosamente alrededor de su pierna, apretándose ligeramente como si dijera «no te vayas». La sonrisa de Thad se prolongó mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. El suave y constante ronroneo de ella era como un ruido blanco relajante e íntimo. No era solo tierno, era algo real, algo sagrado. J se permitía ser vulnerable, completamente. Exhaló suavemente dejando que el calor de ella lo envolviera, y a medida que la tensión se desvanecía lentamente de sus extremidades, el sueño comenzó a asomar en los rancounes de sus pensamientos. J ahora guardaba silencio, salvo por el suave sonido que producía con cada respiración lenta y tranquila. Sus sistemas se calmaron, el zumbido constante de la vigilancia se desvaneció en segundo plano. Se sentía segura, se sentía querida, se sentía protegida, y con los brazos de Thad rodeándola, su cola enroscada cerca de ella y su suave ronroneo contra él, finalmente se dejó llevar. Ella estaba en casa. La mañana siguiente llegó en silencio, anunciada por las tenues luces del sistema de iluminación artificial del búnker, que cobraban vida de fondo. La habitación permaneció inmóvil, imperturbable, un remanso de calidez y tranquilidad, aislado del mundo exterior. En la estrecha camilla, Thad y J yacían abrazados, aún enredados en la tranquila intimidad de la noche anterior. J estaba acurrucada contra su pecho con la mejilla apoyada donde había estado horas atrás, su ronroneo ahora convertido en una respiración lenta y constante. Los brazos de Thad seguían rodeándola, una mano descansando suavemente sobre su espalda y la otra sobre su cadera. Sus piernas estaban enredadas, su cola aún enroscada holgadamente alrededor de su espinilla, sujetándolo como un ancla. Ninguno de los dos se había movido. No había tensión en sus rostros, ni una preparación subconsciente ante posibles alarmas o pasos en el pasillo. Solo silencio, solo calidez, solo la paz de dos personas que habían pasado demasiado tiempo convenciéndose de que no tenían derecho a sentirse así. Thad murmuró algo en sueños, ininteligible, pero instintivamente la atrajo hacia sí con los brazos. J le devolvió el abrazo con un leve suspiro como diciendo, no me voy a ir a ninguna parte. Thad fue el primero en moverse. Al principio fue sutil, un parpadeo lento, una larga inhalación por la nariz mientras el calor de la habitación y el peso que lo rodeaba se filtraban poco a poco a sus sentidos. Por un instante permaneció inmóvil, contento de dejarse envolver por la bruma del sueño. Luego la conciencia regresó y se dio cuenta de dónde estaba y quién estaba en sus brazos. J, una sonrisa soñolienta se dibujó en su rostro. Ella seguía acurrucada contra su pecho, su respiración lenta y pausada, sus brazos rodeándolo con el mismo suave abrazo de la noche anterior. Su cuerpo irradiaba calor, su cola aún enroscada suavemente alrededor de su pierna como un último hilo que los unía. Con cuidado de no molestarla, Thad se movió ligeramente y apartó una mano de su cadera, rozando su cabello con los dedos. Deslizó suavemente la mano entre los mechans plateados, recorriendo su cuero cabelludo con largas y suaves caricias. Casi al instante volvió el suave ronroneo, un sonido delicado e involuntario que resonaba desde lo más profundo de su pecho. La sonrisa de Thad se acentuó, sus ojos se entrecerraron mientras el sonido vibraba suavemente a su alrededor. Era adorable e íntimo de una manera que le conmovía profundamente. No bromeó, no hizo chistes, simplemente escuchó atesorando cada segundo. J se movió ligeramente acurrucándose inconscientemente contra su pecho con un suspiro de satisfacción, aún dormida, completamente relajada. Su cola se movió una vez alrededor de su pierna y luego se acomodó de nuevo. Thad apoyó suavemente la mejilla en la coronilla de ella, mientras su mano continuaba su lento y cariñoso recorrido por su cabello. Sus dedos se deslizaban entre los mechans sedosos, despacio y con delicadeza, trazando una y otra vez el mismo camino reconfortante. Cada pasada parecía despertar en ella un poco más de calidez, un poco más de cercanía, y cada vez que sentía que el suave ronroneo de ella crecía, su sonrisa se hacía más profunda. No se movió, no quería hacerlo.
Abrazarla así, envuelto en la suave luz de la mañana, con sus brazos ligeramente entrelazados a su alrededor y su cola aún enroscada suavemente alrededor de su pierna, le parecía lo más parecido a la paz que jamás había conocido. Los minutos se convirtieron en horas. El tiempo parecía haberse detenido. Ninguno se movió más allá de algún que otro suspiro inconsciente o el lento movimiento de una extremidad, como si sus cuerpos supieran instintivamente que no debían romper el hechizo. Finalmente J comenzó a moverse. Sus dedos se crisparon contra su espalda. Su cabeza se movió ligeramente sobre su pecho. Un suave murmullo vibró en su garganta antes de convertirse en un pequeño y soñoliento ronroneo. Parpadeó lentamente, sus ópticas se abrieron fugazmente, aún medio atrapadas en la bruma de los sueños. Alzó la mirada y se encontró con la sonrisa expectante de Thad. Parpadeó de nuevo al darse cuenta de lo que sucedía. Sus mejillas se sonrojaron al instante y un rubor se extendió por su rostro al percatarse de lo fuertemente abrazada que estaba a él. ¿Fue real lo de ayer?, preguntó con voz adormilada, la pregunta susurrada suavemente contra su pecho. Thad rió entre dientes con una risa suave y cálida, mientras su pulgar rozaba delicadamente su espalda. Se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la frente, deteniéndose en él por un instante. Lo fue, susurró. Cada segundo. J dejó escapar un sonido suave y abrumador, una mezcla entre risa y gemido nervioso, y enseguida hundió el rostro en él, ronroneando ahora con más fuerza, como si intentara amortiguar su voz con vibraciones y calor. El sonido retumbó en su pecho como música. Thad sonrió con la mirada fija en su cabello, sin decir nada más, contento de seguir abrazándola mientras el nuevo día los envolvía suavemente a ambos. J permaneció escondida en sus brazos un rato más. El ronroneo se fue apagando poco a poco mientras su vergüenza se desvanecía en la calidez del espacio que compartían. Su cuerpo seguía acurrucado contra el de él, pero la tensión en sus extremidades se había disipado. Con un suave estiramiento soñoliento, extendió las piernas y los brazos, rozando ligeramente su espalda con una mano mientras su cola se movía perezosamente. Dejó escapar un suspiro mientras se relajaba de nuevo, recolocándose y apoyando la mejilla en su pecho. No, recuerdo la última vez que dormí tan bien, murmuró con voz adormilada y baja, ligeramente amortiguada contra él. Es raro despertarse y no entrar en pánico inmediatamente. Los dedos de Thad retomaron su suave caricia en su cabello, sin que la sonrisa se borrara de su rostro. Ese es el objetivo, dijo con dulzura. Te mereces mañanas como esta. J dejó escapar un pequeño tarareo divertido. Es difícil discutir contigo cuando estás tan a gusto. Supongo que tendré que mantener el nivel, bromeó, rozando su nariz contra la frente de ella. Y con eso volvieron a acomodarse abrazados, cálidos y en silencio, dejando que la mañana se prolongara un poco más. La mirada de Thad vagaba mientras yacían allí, atraída por los detalles de la chica que descansaba tan plácidamente en sus brazos. Su cabello estaba un poco revuelto por el sueño, cayendo sobre un ojo de una manera que le hizo palpitar el corazón. Su rostro, incluso medio oculto contra su pecho, lucía sereno como nunca antes lo había visto. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, su respiración suave y acompasada. Se veía hermosa. No tenía intención de decirlo en voz alta. Eres hermosa, murmuró, casi sin aliento. El silencio que siguió fue tan penetrante que rompió la atmósfera apacible. Los ojos de J se abrieron de nuevo, esta vez más, y su rubor regresó con toda su fuerza, extendiéndose por sus mejillas como una explosión de circuitos sobrecalentados. Espera, ¿lo decías en serio?, preguntó con la voz aún ronca por el sueño, casi cautelosa. Thad la miró con ojos llenos de sincera calidez. Sí, llevo tiempo queriendo decírtelo. Simplemente no sabía si debía. Pero ahora puedo. J lo miró fijamente durante un largo rato. Nadie le había dicho eso jamás. No de esa manera. Estaba acostumbrada a que la elogiaran por su eficiencia, su puntería o su rapidez mental. Pero no a ella. No por su rostro. No por su dulzura. No por algo tan simple como ser como era, acurrucada con alguien que la veía con claridad. Su pecho se agitó y, a pesar de seguir sonrojada, una sonrisa asomó en sus labios. Por dentro vibraba de emoción. Eufórica, entusiasmada. Volvió a hundir el rostro en su pecho con un leve chillido y un ronroneo, como si su cuerpo no pudiera contener tanta alegría a la vez. Thad soltó una risita y la abrazó con más fuerza. Sí, dijo de nuevo, ahora con voz más suave, solo para ella. Preciosa. J se quedó inmóvil por un instante, aún acurrucada contra él, y luego levantó lentamente la cabeza para mirarlo de nuevo. Tenía los ojos muy abiertos, el rubor aún le brillaba, pero ahora había una chispa en su mirada traviesa, juguetona, un destello de valentía tras sus palabras. Antes de que pudiera volver a hablar,
ella se abalanzó sobre él y le dio un beso rápido y firme en los labios. Fue breve pero decisivo, una explosión de afecto que le robó el aliento a Thad y lo dejó sin aliento. Todo su cuerpo se tensó para luego relajarse en el instante en que sus labios rozaron los de ella. Para cuando se apartó, su expresión había pasado de la timidez a la satisfacción, mientras que el rostro de él se había enrojecido desde la frente hasta el cuello. Él la miró parpadeando, nervioso, con la boca ligeramente entreabierta como si aún estuviera asimilando la información. ¿Para qué fue eso?, logró decir con la voz ligeramente quebrada. J sonrió con picardía, acurrucándose de nuevo en sus brazos como si nada hubiera pasado. Venganza, por hacerme sonrojar. Thad dejó escapar una risa nerviosa, de esas que los sacuden a ambos. La atrajo hacia sí con un gemido. Eres imposible. ¿Te gusta?, murmuró ella adormilada. Sí, admitió con el corazón aún acelerado. De verdad que sí. Sus risitas se desvanecieron en suaves carcajadas y un silencio prolongado, dulce y cercano. Tras un instante J se estiró de nuevo, sus articulaciones crujieron suavemente al flexionar sus extremidades. Probablemente deberíamos levantarnos, murmuró, aunque su tono dejaba claro que no tenía intención de moverse todavía. Thad asintió cerrando los ojos por un instante mientras apoyaba la cabeza contra la de ella. Con el tiempo, permanecieron abrazados un rato más, la calidez del momento era demasiado buena como para romperla todavía. Finalmente el resplandor del amanecer los animó a moverse. Con un leve gemido y un cariñoso beso en la sien de J, Thad se incorporó primero, estirándose hasta que sus articulaciones emitieron un satisfactorio silbido. J lo siguió un instante después, incorporándose con un bostezo y parpadeando lentamente mientras su cabello caía desordenadamente sobre su rostro. Murmuró algo entre dientes sobre que las mañanas eran un crimen contra la naturaleza, luego se estiró los hombros antes de bajarse de la camilla para coger la chaqueta del uniforme. Pieza a pieza empezó a armar su elegante atuendo habitual, un mono y una armadura oscura de líneas depuradas. Sus movimientos eran automáticos, eficientes, pero había una delicadeza en la forma en que alisaba las arrugas y ajustaba los hombros. Como esta vez vestirse significaba algo diferente. Significaba que empezaba el día con alguien que se preocupaba por ella. Mientras tanto, Thad rebuscó entre su ropa informal una camisa oscura ajustada y su chaqueta roja de siempre, que claramente había visto tiempos mejores. Se pasó la mano por el pelo mientras se dirigía a su escritorio y cogió su goura habitual de donde colgaba en la esquina. J, concentrada en atarse las coletas, no lo vio acercarse. Justo cuando extendía la mano para atar la última coleta, Thad se acercó con una leve sonrisa y le colocó la goura con delicadeza. Ahí, dijo con una risita juguetona, retrocediendo para admirar su obra. ¿Te sienta bien? J parpadeó sobresaltada, y luego se giró lentamente para mirarlo por encima del hombro. La goura le quedaba ligeramente torcida, y su banda de sensors y ojos se movían bajo el ala. Volvió a parpadear y se sonrojó profundamente sin poder evitarlo. Eres el peor, murmuró, pero la sonrisa que no pudo disimular la delató. Se ajustó la goura ligeramente, lo justo para que no se le cayera, y le lanzó una mirada de reojo. ¿Aún te sienta bien?, repitió Thad con la voz más suave ahora. Ella no discutió. En realidad, no. Y mientras se movían por la habitación, recogiendo sus cosas y preparándose para afrontar el día, había una comodidad en la forma en que se movían el uno alrededor del otro, familiar, cálida y completamente inconfundiblemente juntos. J se sorprendió quitándose lentamente la goura y mirándola, acariciándola con el pulgar. De esto se trataba una relación. Suaves abrazos y cariño por la mañana, pequeñas bromas y diversión. Cuanto más lo pensaba, más difícil le resultaba ignorar la sonrisa que se dibujaba en su rostro, devolviéndole la goura a Thad mientras él sonreía. Al entregársela de nuevo, él ladeó ligeramente la cabeza, observándola con la misma silenciosa ternura que había llenado la habitación durante toda la mañana. Entonces dijo frotándose la nuca: ¿qué quieres hacer hoy? ¿Algo en particular? J hizo una pausa, frunciendo el ceño pensativa mientras terminaba de arreglarse la chaqueta. Se cruzó de brazos un instante mirando al suelo, y luego lo miró a él con una repentina claridad en los ojos. Creo que quiero hablar con Uzi, dijo lentamente. Sobre tal vez encontrar un trabajo cerca del búnker. Algo útil. Quiero aportar mi granito de arena. Será algo más que estar aquí. La sonrisa de Thad se ensanchó, transformándose en una expresión de orgullo y apoyo, de esas que le provocan un ligero cosquilleo en el pecho. Es una idea genial. Creo que le encantaría oírlo. Y oye, serás increíble en lo que sea que decidas hacer. J asintió levemente, sorprendido de lo bien que se sentía al decirlo en voz alta, y aún mejor al escuchar su aliento. Una vez tomada la decisión, la energía entre ellos cambió un poco,
dejando atrás el sueño para iluminarse con una motivación silenciosa. Recorrieron los pasillos sinuosos del búnker, donde el ambiente vibraba suavemente con el comienzo de un nuevo día. Al llegar a la habitación de Uzi y N, Thad levantó una mano y golpeó suavemente el marco metálico de la puerta. La puerta se abrió con un silbido, dejando ver a Uzi, que seguía cepillándose el pelo rebelde con el ceño fruncido y una lata de aceite a medio terminar en la otra mano. Sus ojos se iluminaron al ver a Thad. Thad, entonces, ¿cómo te fue con la gran confesión? Se detuvo a mitad de la frase, su mirada se desvió hacia J, que estaba justo detrás, claramente habiendo escuchado todo. Los ojos de Uzi se abrieron de par en par, su rostro se congeló en una expresión de culpabilidad de lo más impactante. Con tu entrenamiento, soltó girando sobre sí misma con una naturalidad forzada. Sí, ¿qué tal? Hacer ejercicio y mantener esos músculos sueltos es importante. Todo el mundo debería hacerlo más. Es una pregunta totalmente normal. J soltó una risita pícara mientras se acercaba a Thad, disfrutando del momento al máximo. Sin dudarlo, se inclinó y le dio un beso en la sien. La confesión salió de maravilla, dijo dulcemente. Thad se puso verde brillante al instante, sus ópticas se abrieron de par en par y sus hombros se encogieron ligeramente como si intentara desaparecer dentro de su chaqueta. Uzi los miró fijamente con la boca abierta de incredulidad, antes de esbozar una sonrisa incontrolable. «Santo cielo», susurró, claramente encantada. «¿De verdad sucedió?» Thad, aún nervioso, solo logró asentir con la cabeza, mientras J seguía sonriendo como el gato que se comió la crema. Sin perder el ritmo, Uzi giró sobre sus talones y gritó en la habitación N. «Lo lograron». Desde lo más profundo de su ser, la voz de N resonó alegremente. «Sí». Uzi sonrió y se volvió hacia ellos, sin mostrar el menor arrepentimiento. «Bueno, no se queden ahí parados, tortolitos. Pasen». Se hizo a un lado con un gesto amplio, invitándolos a pasar como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Thad y J entraron en la habitación familiar. Sus muebles dispares y el desorden tecnológico ahora les resultaban extrañamente acogedores en lugar de caóticos. J se acomodó en una silla cerca de la mesita mientras Thad se apoyaba despreocupadamente contra la pared a su lado, con las manos en los bolsillos, pero claramente más relajado que antes. Uzi se ausentó un momento murmurando algo sobre que necesitaba terminar de despertarse. Unos instantes después, regresó con N a su lado. Ambos lucían descansados y sospechosamente animados. Uzi se dejó caer junto a N y se apoyó en él, con el codo sobre su brazo, como hacía todas las mañanas. En el instante en que sus ojos se posaron en J y Thad sentados juntos, N les dedicó una sonrisa radiante, y Uzi arqueó una ceja con una sonrisa burlona. Entonces dijo arrastrando las palabras, inclinando la cabeza, ¿qué hace que la feliz pareja venga tan temprano? J dudó al principio, mirando a Thad antes de dirigir su atención a Uzi. Mientras hablaba, jugueteaba distraídamente con los dedos sobre su regazo. «Quería preguntarte si podrías hablar con tu padre», dijo con voz baja pero segura. «Tenía la esperanza de encontrar un trabajo en el búnker. Algo útil. Quiero ayudar. Quiero aportar mi granito de arena». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante, sinceras y sin pulir, honestas de una manera que hizo que incluso Uzi se detuviera, y su expresión burlona se suavizó hasta convertirse en algo más reflexivo. «Sí», dijo Uzi tras una pausa, enderezándose un poco. «Puedo hablar con él, ver qué opciones hay». Miró a N con una sonrisa burlona. Le dieron un trabajo a este tipo en la WDF. N se animó, radiante de un orgullo inconfundible. «Yo soy el músculo», anunció, flexionando ambos brazos dramáticamente mientras Uzi ponía los ojos en blanco con cariño. J soltó una risita, su tensión se disipó un poco mientras le devolvía la sonrisa. «Gracias, lo aprecio mucho». Y lo decía en serio. No se trataba solo de mantenerse ocupada, sino de volver a formar parte de algo, de contribuir, de pertenecer.